La posibilidad de trabajar con Julio Chávez Montes fue lo que me acercó a este proyecto primera vez. Julio, que es el productor de la película, uno de ellos. Eh, es una persona con la que yo tenía muchas ganas de trabajar, una persona a la que admiro y respeto mucho dentro de esta industria, porque ha hecho cosas, eh, no nada más que me gustan mucho, sino que han logrado trascender en esta industria. Y pensar en la idea de Julio trabajando y haciendo una película por primera vez para una plataforma tan grande como Prime, sonaba muy bien. Y el elenco en general, o sea, el combo de todos los que estamos en la película, Diego, Marta, Ale, Stephanie Sigman, por ahí anda. O sea, era un proyecto interesante. La lacra empresarial de nuestro país, por decirlo de una manera amable. Eh, es de estos tipos que a su corta edad, para lo que tiene y a dónde va llegando, eh, logra todo lo que quiere dentro de una ciudad donde todo es fácil de una manera corruptible, perdón. Este es uno de estos hombres educados también un poco a la antigua, donde hay ciertas reglas de decoro dentro de una relación y dentro de una familia. Pero lo más importante de Ángel Correa es que nadie realmente sabe que él es todo eso, más bien esa es la idea que tienen todos los demás de él. Y eso lo hace un personaje sumamente interesante en ese sentido, porque todo y nada de lo que se diga de Ángel puede ser cierto. Thriller, creo que no, como tal. Bueno, La Jauría también, justamente, La Jauría de Prime era una especie de thriller eh, un poco más aterrizado a las causas sociales, pero también. No, yo creo que el thriller, como cualquier otro género, pues tiene, tiene esa ventaja, que uno cuando está haciendo un género, hay ciertas cosas que se juegan, ciertos límites que uno no debe de cruzar. eh, y es muy divertido eso, es muy divertido porque por lo general el género dentro del cine sabe exactamente hacia dónde está dirigiéndose y hacia dónde está yendo con la historia y con el entramado lo tiene que tener muy claro porque es tan complejo. Y es un tipo de acercamiento al trabajo de una cierta manera técnica, ¿no? Pero es muy divertido y muy rico. Y después es muy divertido verlo en montaje, porque también haces toda la película, lees el guión y la película se termina de escribir, incluso en el montaje y en la edición, y ahí es donde empezar, te das cuenta que hasta tú mismo te sorprendes de la capacidad que tiene el género como tal de existir eh, como un todo solo. No, en realidad hablamos más en cuestión de referencias, de referencias pop culturales que nosotros tenemos en nuestro país y de peinados de políticos que hemos tenido con un copete parecido y cosas así. Más que buscarle una referencia o distintas referencias dentro del universo cinematográfico. Lo que te decía hace rato del thriller y del montaje y de la capacidad que tiene de esconder y proporcionar información, es que Ángel Correa, por ejemplo, no es que tenga una evolución dentro de la película, no hay un arco dramático. Eh, Él se mantiene siendo la misma persona de principio a fin, simplemente es la información respecto a Ángel, respecto a su vida,
eh, respecto a su exmujer, la información que se oculta y que se da cuando se oculta y cuando se da es que lo convierte a él en, pues, en un personaje que pasa de ser un lugar dudoso a ser un antagónico completo dentro de la historia, que es un poco lo que tiene el thriller. El thriller tiene la capacidad de moldear las personalidades de los personajes para complacer al público dependiendo del momento de la historia que lo quieran poner. Es muy inteligente. Las escenas que yo tengo, eh, pues es un personaje que lo vemos desde un punto de vista medio boyerista todo el tiempo, como si estuviera siendo observado. Y un par de escenas en realidad que tuve con una con Marta que fue muy interesante porque fue una improvisación completa que en papel no existía como tal una escena, era un recuerdo nada más para plantear a la niña y acabó convirtiéndose en una escena muy interesante de improvisación. Y tuve otra escena bueno, hacia el final tuve otras escenas, pero esas no las puedo contar. Este, otra escena con Alex y con Diego, que fue muy divertida también. Una escena como de mucho reto, digamos, entre personajes, no entre nosotros, pero como de mucho pimponeo y de esas escenas como tensas que uno sabe más o menos cómo se van a contar. Fue muy divertido hacerlo, la verdad. Yo creo que no deberían de perderse la película porque es eso, es un thriller inteligente, está bien hecho, está bien contado, hay como una generación de actores interesantes dentro del trabajo eh, y está producido por uno de los mejores productores que tenemos en México, que es Julio Chávez Montes. La verdad es que creo que es muy necesario tener géneros y que les vaya bien, que nos vaya bien, que todos los gustos dentro del cine encuentren eh, una mirada, ¿no? Dónde ir, a dónde ver las películas que les gusta. Y que en México estemos haciendo de absolutamente todo es algo para festejarse y para verse, para vernos. Fue muy amable. La verdad es que Gonzalo es un tipo con mucha calma, mucha paciencia. Tuvimos mucho trabajo a la distancia primero, eh, que así son los tiempos que corren un poco, ¿no? Las primeras juntas ya son virtuales y las primeras conversaciones, pero, pero fue un trabajo, eso, lleno como de paciencia, de tranquilidad, llevaba un set muy a gusto, es un tipo con una sonrisa siempre. Desde el punto de vista de Ángel, no existe ningún juego de poder. Estos personajes están muy por debajo de las capacidades que tiene Ángel. Y esa es un poco la realidad también. Justo Ángel es un personaje que está muy por encima de ellos y la capacidad que pueda llegar a tener Sebastián de darle la vuelta a una situación donde él es eh, digamos, la presa, es lo que lo convierte en un thriller, ¿no? Es un poco la idea. Es muy divertido, es muy bonito porque cuando tú entras a un set, el trabajo de producción, que eso sí tiene esta película muy bonito, bueno, eso muchas otras cosas, pero el trabajo de producción que tiene esta película, que es muy lindo, eh, presenta un México un poco distinto, tal vez un poco más eh, refinado a lo que estamos acostumbrados a verlo retratado en las películas y en la tele en general.
Y, y es muy bonito como actor cuando entras a un set que arquitectónicamente hablando es divino y que además han convertido el espacio en algo único. Y después de eso llega la magia del fotógrafo, ¿no? Que es como sacarle el mayor provecho a ese espacio que ya está muy bien construido y muy bien habitado por unos actores, un peinado de cierta manera y un traje, cuando todos, o sea, cuando el juego del cine empieza a cobrar vida en el set, cuando dicen acción, es una sensación única en la vida. La verdad es que es lo que me hace a mí seguir haciendo lo que hago todos los días, escuchando todos los días 286 veces en el día acción. El poder engloba las otras dos. Yo creo que si tienes poder, tienes el dinero o no necesitas el dinero, porque tienes el poder. Y si tienes el poder, tienes el control. Yo creo que eso es justo. Pero es un poco digamos que el motif de todos estos personajes, no nada más de Ángel. Yo creo que de cierta manera todos los seres humanos aspiramos a alguna forma de poder, ya sea el poder sobre nuestras propias vidas, el poder adquisitivo para tener lo que queremos tener, el poder de decisión, algún tipo de poder. Eh, lo que suele suceder con el poder es que cuando se obtiene y se obtiene de manera desbordada y en prácticamente todos los ámbitos de tu vida, entonces quieres que sea en todos los ámbitos de tu vida. Y el poder no debe existir en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, en una relación. Eh, no tiene nada que hacer el poder ahí, porque mm, no sirve. Entonces, yo creo que Ángel es una víctima más de esta gran eh, creación que es el poder, tal cual. A ver, creo que en realidad lo que diferencia a Ángel de ser un antagonista en esa situación es que Ángel ya quería el objetivo que tenía en mente, que era, si estamos hablando a nivel de historia, el contrato. Este contrato que fue lo que le pareció sumamente interesante al personaje de Sebastián, lo cual convierte a Sebastián en realidad en antagonista durante ese momento. Y por eso regresamos a lo de hace rato, que me parece tan inteligente lo que puede hacer el thriller de ir llevando a los personajes de un lado al otro. Justamente hacia de la mitad de la película hacia adelante, donde más parece que Ángel se convierte en un villano, en realidad es Sebastián también. El que se convierte en el villano en la historia de ella y en su propia historia. Se prestaba mucho la situación, de pronto que te suelten la plaza de toros completamente vacía para filmar una escena en la que tu personaje eh, tiene el poder adquisitivo de comprarla y convertirla en lo que se le antoje. Para entrarle con verdad a eso, pues tienes que llegar a una sensación de poder tal cual. Creo que de las únicas cosas que decidimos arriesgarnos fue en el pelo completamente cano. Eh, por una cuestión más estética, más de frialdad, que también es un juego, porque no necesariamente una persona con el pelo completamente blanco en canas es más fría, pero esa es la sensación que da. Y esta es una película donde las primeras apariencias importan muchísimo, ¿no? De eso se trata mucho de la película, de los primeros encuentros y eh, la primera vez que juzgas a alguien por cómo se ve. Y ayudaba muchísimo el pelo blanco a jugar con la percepción que tuviera el público de él. Carolina es Carolina para mí es el personaje más complejo de toda esta película, es el personaje más interesante. ¿En qué sentido? En el que tiene la capacidad de hacerle creer a los demás que le están
revolviendo la vida cuando es ella misma la que está revolviendo su propia vida y la de los demás. Eh, Creo que, a ver, no creo. Carolina es este personaje que se cansó de una situación de vida donde tal vez la magnificó, tal vez no, pero que decidió tomar las riendas de su propia vida y dejar de sentirse controlada por el poder justamente del marido. Y dentro de todo este caos en su vida, conoce fortuitamente, digamos, a Sebastián, que es el personaje que hace Diego, que básicamente es un estafador, encantador, eh, que tiene como víctimas muy centralizadas mujeres, que tiene diferentes rangos de acercamiento a diferentes estratos socioeconómicos de estas mujeres o las diferentes edades que puedan tener, y a cada una eh, logra sacarle algo que le interesa a él y a su socio, que es Alejandro, que yo creo que Maclo, por lo que yo hablé sobre todo con Alex, Maclo es este personaje un poco sin rumbo de vida, que tiene ciertas capacidades y ciertas aptitudes y habilidades en la vida y le saca el mejor provecho eh, a través de Sebastián, porque le divierte, no necesariamente porque le haga falta, sino porque le divierte. Y acaba siendo, pues, víctima de sus propias decisiones y de sus propias circunstancias y de las decisiones de Sebastián.